Hola a todos, mi nombre es Harold de descubre-subconsciente.com. Bienvenidos entonces a la clase, al curso de acumulación de poder personal. Y esta es la clase 15 en la cual vamos a hablar de 8 patrones de conducta detrás de nuestras heridas emocionales. Es decir, que los alimenta, ¿sí? Alimentan esas heridas emocionales y por eso subsisten, ¿sí? Entonces, antes de hablar de claves para solucionar esas heridas emocionales, pues entonces tenemos que ser conscientes de estos patrones de conducta para que así no se sigan generando, ¿sí? Saber de dónde salen para así después ir a curarse. Y yo sé que este tema de heridas emocionales son sensibles porque respecto a este punto, digamos que todos nos hemos vuelto superficiales e insensibles, ¿sí? Obviamente verlo desde afuera se ve como una cosa que le sucede a cualquiera, que es simplemente positivismo y que no es tan grave. Entonces hace pensar de que como que no fuera importante, ¿sí? Y a ver, las resistencias de las personas van variando y también la experiencia de vida, ¿sí? No es lo mismo afrontar un tipo de situación por primera vez que cuando uno ya está acostumbrado o tiene otro tipo de conocimiento que le permite enfrentar esa situación de otra manera, ¿sí? Entonces eso es comprensible, ¿sí? Pero de todas maneras eso no quiere decir de que uno tiene que enfrentar ciertas realidades que de pronto le puedan doler, ¿sí? ¿Por qué hago esta advertencia? Porque este es el tipo de videos donde uno toca ciertas fibras sensibles y ya uno puede generar reacciones de personas, puede generar incomodidades cuando se toquen esos temas, aunque bueno, si ustedes ya han pasado los anteriores videos, seguramente ya, digamos, estarán acostumbrados a escuchar esas cosas, ¿sí? Pero de cierta manera son ciertos matices de verdad que es importante tener en cuenta y que no necesariamente aplica a nosotros, sino que puede aplicar a otras personas, ¿sí? Pero algo de verdad puede uno extraerle de eso. Quizás son cosas que estamos haciendo, cosas que pensamos y por orgullo, por vergüenza, se llama disonancia cognitiva, en la que uno piensa que las cosas son de una manera y tiene que seguir insistiendo de que son así para no chocarse con una realidad. Bueno, en todo caso, pues entendamos eso, pero sí sé que es importante empezar por ahí y que luego con las técnicas sí les daré eso que les pueda ayudar, ¿sí? De momento, la intención de esta clase es ayudarle a ser conscientes de por qué se sostienen esos patrones de conducta, ¿sí? Y digamos, tenganle paciencia a la clase porque sé que pueden haber cosas que pueden como molestar un poquito, pero no quiere decir que eso lo veamos de una manera superficial, como que no duele, como que no importa, como que hay que tomarse las cosas con calma. Yo sé que eso de verdad es, pasar por ese tipo de situaciones no es fácil, vivirlas es mucho más difícil de lo que se puede aparentar desde afuera, pero no quiere decir de que no haya errores, no haya mecanismos que estén sosteniendo de manera equivocada esos dolores, ¿sí? Entonces pasemos entonces a hablar de eso. Y miren, vea, yo creo que yo le he repetido varias veces por ahí, bueno, no creo que acá en este curso, pero hay que tomarse las cosas en serio, ¿sí? Y uno no debe buscar tener la razón, sino tener la verdad, ¿sí? Obviamente, esto es solamente un punto de vista que unido a otros puntos de vista se puede dar un concepto más amplio, ¿sí? Y como yo ya les decía en una clase pasada, siempre hagamos como hace el estómago, extraigamos las vitaminas, los productos que le sirven al organismo y lo que no nos sirve, pues entonces lo pasamos de lado, pero no dejemos de aprovechar las cosas importantes. Entonces, una vez hecha esta claridad, pasemos al tema. Bueno, ya hemos dicho que estos impactos emocionales son difíciles de manejar, ¿sí? Número uno, porque no tenemos experiencia en manejo de emociones, ¿sí? No es algo que tú lleves años manejando emociones y ya mejor dicho manejo las emociones como yo quiera. No tenemos el conocimiento, ¿sí? No hay ese conocimiento, no sabemos ni siquiera acerca mucho de las emociones, de cómo funcionan. Nadie nos lo ha enseñado, ¿sí? Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni los padres, ¿sí? Solamente hay una cantidad de libros por ahí que muchos en nombre de la ciencia pues desmeritan, ¿sí? Desmeritan una experiencia de vida, desmeritan un conocimiento. Obviamente hay mucho charlatán, hay gente, como en todo, ¿sí? No todo es perfecto, ¿sí? No porque algo sea de tal parte es perfecto y lo demás es completamente malo, ¿sí?
ese tipo de pensamiento, de ver la vida en blanco y negro, ¿sí? Donde hay una cosa buena y la otra es completamente mala, eso ya pasó de moda, ¿sí? Eso solamente funcionaba en las películas de los años 20, ¿sí? Donde estaba ese, allá, Drácula, y se reía con sus dientes así, ¿cierto? Y había una persona buena que era la víctima, todas esas cosas. Ya en la sociedad moderna, ya ese tipo de discurso donde tal cosa es buena y la otra es mala ya no funciona así de esa manera, ¿sí? Eh, Todo tiene muchos matices, entonces muchas cosas de estas de superación personal, pues obviamente habrán algunas cosas que no funcionen, pero la mayoría de las cosas son positivas y nos pueden ayudar. Y muchas veces, muchas de esas cosas surgen a partir de la experiencia de vida, de alguien que quiere aportar ese conocimiento, y tenemos que ser humildes para decir, hombre, no me las sé todas, puede ser que esa persona tuvo unas experiencias de vida que yo no he tenido la oportunidad de vivirlas o no ha sido mi interés, pero ahora voy a escuchar, ¿sí? Eso básicamente a veces funciona así. Entonces, bueno, hablemos entonces de qué son esas heridas emocionales, ¿sí? Son como unas cargas de energía negativa, llamémoslo así, como para poder asociar mejor un significado, ¿sí? Que ha quedado en nosotros por algún tipo de vivencia y se cultiva, se termina de cultivar para convertirse en una llaga, ¿sí? En una herida que está ya anclada y que es difícil de manejar, ¿sí? Y nos alimentamos de ello, ¿sí? Yo ya he hablado en una clase pasada acerca de como cuando tú tienes un invitado en tu casa, ¿sí? Y ese invitado es grosero, es, como se dice, es desorganizado, pero tienes que convivir con él, con esa persona. ¿Por qué? Porque es tu familiar, porque las razones que sea, ¿sí? Porque está pagando el arriendo, de todo saber, pero tienes que convivir con ese invitado, ¿sí? Entonces así muchas veces nosotros convivimos con ciertas emociones, ¿sí? Y esas emociones, al igual que el invitado, que nosotros tenemos que adaptarnos al invitado, si es grosero, para no vivir peleando, pues entonces simplemente lo aceptamos y nos acomodamos y terminamos aceptándole sus conductas y nos vamos adaptando al estilo de vida del invitado. Pues lo mismo pasa con estas heridas emocionales, ¿sí? Son cosas que están incrustadas en nuestra psicología, en nuestras emociones, están allá interiorizadas y como ya llevamos tanto tiempo viviendo con ello, pues entonces ya el invitado es como de la familia, ¿sí? Ya no le vemos mal, ¿sí? Ya lo aceptamos con todas sus virtudes, sus defectos y ya digamos que ha generado un estilo de vida en nosotros. Entonces estas emociones ya han creado una estructura mental, un sistema de creencias y una estructura de emociones por las cuales actuamos de cierta manera, ¿sí? Y de eso nos alimentamos porque ustedes saben que nosotros interpretamos la vida del mundo a través de nuestros prejuicios, ¿sí? Usted no puede, eso ya desde las primeras clases, por eso es importante que veas las primeras clases. Ya sabemos que nosotros interpretamos el mundo a partir de la información que llegó a nosotros y no conocemos a partir de la información que no ha llegado a nosotros. Lo que hace el cerebro es complementar lo que no conocemos con los prejuicios que ya tenemos. Pero bueno, ya seguramente ustedes se vieron en esas primeras clases y esos puntos ya deben de estar nítidos y claros, ¿sí? Entonces el hecho es que tú tienes ahí ese invitado, tienes esa herida ahí, esa emoción ahí y a partir de ahí genera una cantidad de decisiones, una cantidad de pensamientos de las cuales tú te alimentas de la misma manera que tú tienes un alimento dañado en tu nevera y tú dices, ¿qué voy a comer hoy? ¿Sí? Y vas y te comes ese alimento descompuesto y dañado, ¿sí? Pues entonces así son las emociones negativas, esas heridas emocionales, es de lo que tú te alimentas día a día, ¿sí? Sobre todo, si es demasiado fuerte y está marcando tu personalidad, pues entonces ha definido tu personalidad, tu estilo de vida, tu forma de pensamiento y también ha moldeado las circunstancias en las que vives, ¿sí? Y de las cuales tú dices, ¿por qué me suceden tales cosas? Y no sabes que es esa herida emocional que ha matizado tu pensamiento y tu manera de ver y vivir. Entonces, vamos, eso es como cuando uno va a la nevera, está el alimento que nos hace daño, lo consumimos,
tenemos una diarrea, tenemos unos dolores de estómago, nos dan ganas de vomitar, nos produce toda una cantidad de cosas negativas y aún así lo seguimos consumiendo, ¿sí? Pues lo mismo pasa con las emociones negativas. Nos alimentamos de ellas, las recreamos, vivimos en ellas y lo seguimos haciendo a pesar de todo el daño que nos está haciendo. Y obviamente esto es comprensible porque no tenemos las herramientas y porque no somos conscientes de ello, ¿sí? Pero bueno, para eso vamos a hablar de los patrones de conducta, vamos a analizar, y creo que ya me estoy extendiendo mucho, pues entonces vámonos de una vez al primer punto. El primero de ellos es que hay un patrón de conducta oculto que es la de sentirnos mal, ¿sí? O sea, buscar sentirnos mal, hay un cierto placer por allá oculto de sentirnos mal, ¿sí? Porque de cierta manera como que nos hace sentir víctimas, y pensamos que el mundo es cruel porque no nos revisamos a nosotros mismos qué responsabilidad tenemos, sino que empezamos a mirar en dónde está esa responsabilidad y por eso pensamos que es la sociedad el responsable. Eso ya lo hemos hablado en clase pasada, pero ahondemos un poquito más y miremoslo y adaptémoslo a la clase, ¿sí? Entonces, tú dices, es que este mundo es cruel, es que mi familia no me ayuda, es que la sociedad no sirve y es que yo soy un incapaz, pues entonces todo se une, todo eso es con lo que te alimentas en tu vida, en tu día a día, ¿sí? Y el problema con eso es que si eso tuviera algo positivo, pues no hay ningún problema, ¿sí? ¿Quién se va a quejar si eso tiene algo positivo, ¿sí? Por eso estás viendo esta clase, porque sabes que hay algo mal ahí, ¿sí? El problema con esto es que te debilita, ¿sí? Te quitas fuerzas para inventar la vida, te quita poder personal, ¿sí? Y cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú no tienes poder personal, porque a cada rato, como se dice, echándote, no soy capaz, no puedo, todo el mundo está mal, no hay oportunidades, todo es un caos, esa visión negativa, pues te quita fuerza. Y cuando no tienes fuerza, pues eres esclavo, ¿sí? Somos esclavos porque ya no encontramos una satisfacción en nosotros mismos, no nos sentimos bien ni con nosotros mismos, ni con las cosas que vivimos, ni con las cosas que nos acontecen. Por lo tanto, vamos y buscamos la satisfacción en nuestra vida en el exterior, ¿sí? En el exterior, porque nos estamos agotados, necesitamos alimentarnos de algo de afuera que nos haga sentir felices y nos dé sentido a nuestra vida, ¿sí? Y eso nos vuelve unos esclavos del sistema del que tanto atacamos, ¿sí? El mundo está mal, todo está mal, la gente está mal y obviamente los necesitamos y nos pegamos a ellos porque necesitamos energía que nosotros mismos nos la estamos quitando, pues entonces vamos afuera y eso nos hace esclavos del consumismo porque somos fácil víctima del concepto de comprar para ser feliz, ¿sí? Es decir, tú piensas que para salir de esa situación de malestar emocional, de toda esa desdicha que tienes en tu interior, tienes que comprar cosas, ¿sí? Tienes que comprar un auto, tienes que tener tus 3 mujeres rubias, ¿sí? Tienes que viajar por el mundo, tienes que comprar una y otra cosa, entonces te esfuerzas y para conseguir ese dinero, para digamos comprar ese mundo, esa vida que te han vendido, que te hace feliz, porque la felicidad te da, eso ya lo hablé en una clase pasada, pero repitámoslo, las cosas no dan la felicidad, te dan placer, ¿sí? Por un momento, pero la felicidad viene de tus emociones, de vivir las emociones, porque las felicidades que te dan las cosas duran poco tiempo, ¿sí? Pero la felicidad que tú generas internamente, empezando por curar tus heridas emocionales, esa dura mucho más, ¿sí? Pero bueno, el concepto es que creemos que al comprar una y otra cosa, pues nos va a hacer feliz, ¿sí? Y eso hace que tú busques un trabajo para que te dé ese dinero, ¿sí? Busques ese dinero de manera desesperada porque eso es lo que te va a hacer feliz y lo cual haces que te metas a una universidad a hacer una especialización, otra especialización, porque obviamente nos han dicho que el conocimiento es exclusivamente de las universidades y supuestamente entonces tú entras a la universidad, recibes tu cartón, vas a tu trabajo y compras unas cosas, compras tu televisor, llenas tu nevera y con eso vas a ser feliz. Y si ese modelo fuera así, pues entonces ya habría mucha gente feliz en este mundo, ¿sí? Pero no funciona así. Y por algo, pues mucha gente consume este tipo de contenido porque sabe que hay algo que no está funcionando bien. Que ese modelo en el cual tú tienes que ir a una universidad para aprender cosas, obviamente no estoy negando porque no falta el que diga, ¿qué está diciendo? No. Obviamente sirve, ¿sí? Para ciertas circunstancias, a ciertas personas, y el ambiente y el aprendizaje que se adquiere ahí, pues es positivo.
Y en el trabajo también es una oportunidad para adquirir habilidades, ¿sí? Ya hablamos en la clase pasada de cómo aprovechar las cosas positivas, cambiar el foco, quitarle las etiquetas negativas y ponerle las positivas, pues entonces es eso, ¿sí? Pero ese modelo no es el único modelo, ¿sí? Y si tú estás siguiendo ese modelo y no te hace feliz, tienes que cambiar de modelo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esa necesidad de seguir ese sistema porque es lo que nos han vendido que nos hace feliz. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Ve por tu otro título, trabaja más para conseguir más dinero y luego cómprate tu televisor grande, cómprate tu carro y ve a tu viaje, ¿sí? Y sé feliz supuestamente. Entonces, es eso, ya les decía yo que si eso fuera la felicidad, pues entonces las estrellas de cine serían felices, ¿sí? Por los millones, que todas esas cosas, pero eso tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces, tenemos que salir de ese foco, ¿sí? Desconectar ese foco de ser víctimas porque no nos conviene, ¿sí? No nos está haciendo beneficio. Si fuera algo beneficioso, pues entonces síguelo cultivando, pero ese estilo de vida, de pensar que todo está mal, tanto en el mundo externo como en ti, no está funcionando. Es un patrón de conducta que hay que quitar, ¿sí? Que hay que desconectar, que hay que borrar y insertar otro punto de vista en donde tú dices voy a hacer un esfuerzo por mejorar. El otro patrón de conducta es que de cierta manera la compasión nos alimenta, ¿sí? Hay un fetiche extraño por sentirnos miserables, por sentirnos tristes, desdichados, y nos lleva como a un estilo de vida donde decimos pobre de mí, ¿sí? Ese pobre de mí nos acompaña, es una etiqueta que queremos que nos perciban de esa manera y así nos percibimos, y pensamos que hay unos malos padres, un Dios injusto, una sociedad que no sirve y una utilidad de parte nuestra, ¿sí? Obviamente esto viene a partir de no conocernos, porque si nos conociéramos y supiéramos de lo que somos capaces, pues entonces no pensaríamos de esa manera, ¿sí? Y de eso estamos hablando en este curso, obviamente, y seguiremos hablando, ahondando mucho más en este tema. Entonces, lo que pasa es que eso es una situación cómoda, en donde si tú eres víctima, pues no tienes que hacer nada más. Al fin y al cabo, pues tú eres víctima, ¿sí? ¿Qué culpa tienes tú? ¿Sí? Y de cierta manera a veces puede ser cierto, ¿sí? Pero, ya lo decía yo en una frase que publiqué en TikTok, creo, o también acá en el curso, ¿sí? No eres responsable de cómo naces, pero sí eres responsable de cómo mueres. Es decir, tú no tienes la culpa de las circunstancias que tú naciste, aunque si quieres ahondar allá en filosofías de que hablan de que por qué nacimos, de ciertas circunstancias, bueno, ya son otros temas, pero vámonos más a lo práctico. Eso, listo, no tienes la culpa de cómo naciste y las circunstancias, pero sí tienes la culpa y la responsabilidad de cómo mueres y de cómo diriges tu vida, porque tú eres consciente de las decisiones que tomas, y las decisiones forman tu vida, ¿sí? Entonces, ese concepto de que soy víctima y el pobre de mí, eso hay que cambiarlo, ¿sí? Es un patrón de conducta muy equivocado que hay que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, obviamente es un mecanismo en el cual se obtiene energía a partir de la compasión y la atención de otras personas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. También lo he mencionado mucho, el papel de víctima atrae cosas de víctima, ¿sí? Y eso no es bueno, que te vean como víctima, con lástima, con compasión. Tienes que conectarte con tu lado positivo, ¿sí? Tienes que conocer que tienes muchas capacidades de las que vamos a estar hablando acá, ¿sí? Y que para eso seguramente estás consumiendo este curso y estás viendo esta clase, pues entonces vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de todos los potenciales que tienes para que te conectes con tu lado positivo y te desconectes. Acá lo que estamos haciendo es a ser consciente de ese patrón de conducta para que puedas desconectarte de allí. Un tercer patrón de conducta tiene que ver con que estamos esperando protección de los demás, ¿sí? Esa espera de los demás, este tercer patrón de conducta, en la que esperamos que el mundo, alguien venga y nos salve como una especie de superhéroe, ¿sí? Nos deja flancos débiles a nuestra estructura mental y emocional, ¿sí? Porque dependemos mucho de las personas, ¿sí? Y tú ya lo hablamos, tratar de controlar a las personas, depender de las personas, depender del sistema, pues entonces te genera esos flancos débiles en los cuales tú no vas a poder controlar tu vida, sino que la vida te la va a controlar aquellos de los que dependes, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces,
no nos enseñaron a manejar los impactos emocionales. Es normal que nos sintamos mal, ¿sí? No hay nada malo en ello. El problema es que se queden más tiempo del necesario y se anclen, ¿sí? Entonces, no somos robots, ¿sí? Es normal que sintamos emociones, pero no es normal que se queden mucho tiempo y que fuera de eso las alimentemos y conviertan en un estilo de vida. Entonces, como el cerebro no sabe eso, que nosotros somos los que tenemos que hacernos responsables de nuestra vida, pues entonces por eso buscamos ayuda, ¿sí? Eso me acordar de una experiencia que tuve en la cual, obviamente, de las experiencias que muchos tenemos, un momento de crisis y me quejé muchísimo, ¿sí? Y en ese momento de queja, antes me sucedió cosas todavía mucho más graves que todavía, como se dice, eso sí es un verdadero motivo para quejarse, ¿sí? Y la explicación en eso es que cuando uno se concentra y alimenta debilidades, quedas débil, ¿sí? Quedas débil, genera una actitud de indefensión, te vuelve todavía mucho más débil porque el concentrarte en tu debilidad aumenta tu debilidad y eso te pone en una actitud de indefensión donde otros tipos de fuerzas pueden aprovecharse más de ti debido a tu debilidad, ¿sí? Porque ya sabemos que en la naturaleza siempre se va detrás del más débil, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar eso, ¿sí? Listo, está bien que nos sintamos mal, pero no te quedes ahí porque te está haciendo drenar toda tu energía. Entonces por eso tienes que manejarlo, ¿sí? Entonces es eso. Otro cuarto punto, el patrón de conducta, tengo que ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Patrón de conducta, exigirle al mundo, y realmente el mundo no nos debe nada, ¿sí? El mundo, ni las personas, ni incluso nuestros padres que nos criaron y nos dieron alimento, ya no nos deben nada, ¿sí? Ya somos mayores, ¿sí? Ya tenemos, como se dice, ya somos adultos, contamos con unos recursos mentales y emocionales con los cuales podemos transformar nuestra vida, ¿sí? Entonces, tenemos expectativas demasiado altas de los demás. Es que mi pareja hizo, me traicionó, no me fue fiel, tal cosa. Estamos demasiadas expectativas, ¿sí? Concéntrate en ti mismo, dirige la energía hacia ti mismo, crece en ti mismo para hacerte valioso y así las personas ya te valoren y te cuiden por todo eso que tienes para aportarles, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Nosotros ya somos muy mayorcitos para encargarnos de nuestra vida, porque obviamente ya la época de los papás, ya dejamos de pensar en los papás y ya pensamos en una sociedad como papá, que nos tiene que cuidar, y así no funciona el mundo, ¿sí? No funciona el mundo, y si tú tratas de esperar cosas del mundo, te puedes decepcionar porque el mundo va por su lado y las personas van por su lado y tú tienes que hacer tu propia vida. Otro patrón de conducta que nos lleva a la superficialidad, ¿sí? Conductas que nos llevan a la superficialidad. Vivimos en unas islas mentales donde creemos que ya lo sabemos todo y que nuestro dolor es el único dolor y no ampliamos nuestra vista, ¿sí? Y eso se debe a la falta de experiencia. Entonces, mientras unos están pensando en por qué tal persona le dejó, ¿sí? Y se concentra en ese dolor y vive años pensando en ello, ¿sí? Y en los dolores que le hicieron en el pasado, ¿sí? Otros están construyendo cohetes para ir a Marte, ¿sí? Y no quiero decir con esto que seamos tan superficiales de pensar que tu dolor no importa, sino que sé consciente de que no te puedes quedar ahí, ¿sí? Hay otras cosas más importantes en la vida tiene cosas más interesantes que hacer eso, ¿sí? Entonces, vivir en esa superficialidad donde nos concentramos en cosas poco profundas, o sea, nuestro dolor es importante, pero hay cosas más importantes en la vida, ¿sí? Digamos, eso se debe también a una formación de padres complacientes, de creer una cultura donde todo se nos da. Eso puede generar narcisismo, creer que merecemos muchas cosas cuando en realidad las tenemos que ganar, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar ese foco. Un sexto patrón de conducta tiene que ver con mucha gente opta por suprimir los sentimientos, ¿sí? Hay veces las situaciones se perciben como tan dolorosas que mucha gente opta por ser insensible, ¿sí? Por eso la gente busca en internet cómo ser insensible, ¿sí? Es increíble, cómo ser una persona fría. Y eso es una de las primeras tentaciones que se tienen, pero y se buscan a personas, modelos
informativos, de libros que hablen de esos temas, ¿sí? O por ejemplo modelos culturales como el Joker, donde una persona así psicópata, sin sentimientos, hace lo que le da la gana y por eso la gente lo admira tanto, ¿sí? Y por eso es una de las películas que fue boom en taquilla y la gente va a ver al Joker al cine. Entonces hay que tener cuidado con esos patrones que nos puede estar reflejando algo en nosotros, que queremos simplemente ser insensibles y no hacernos cargos de nuestro dolor. Entonces un séptimo patrón de conducta tiene que ver con que nuestra conducta se está enfocando en lo que no tenemos, ¿sí? Y eso nos está generando un bucle emocional del cual no podemos salir. Eso me hace acordar de un empleado que tuve hace años. Era una persona con mucho talento, o sea, demasiado talento para lo que hacía, y pero era muy incumplido y desordenado, ¿sí? Entonces la persona me decía que eso era porque era una persona que caía muy fácilmente en depresión, que las cosas que más lo tenía triste era que él era muy bueno en lo que hacía y eso le daba muchas cosas positivas en su vida y había progresado mucho gracias a eso, pero que lo tenía deprimido y triste era que no se podía dedicar a lo que más le gustaba, ¿sí? Entonces ese enfoque mental, pues claro, la persona vivía concentrada en lo que no tenía, ¿sí? En lo que no había podido lograr, porque seguramente eso implica mucho esfuerzo, no se le daba tan fácil como lo que sí le daba beneficios. Entonces seguramente en eso ya es un mundo muy difícil que implica un esfuerzo de años y se concentró ahí en lo que no tenía, ¿sí? Y lo llevó a un bucle que no es fácil de salir y porque no tiene la llave, ¿sí? No tiene la llave del conocimiento para desconectarse de ahí y conectarse a una visión positiva de la vida. Esto me hace acordar también de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y Japón perdieron, quedaron vueltos cenizas. Entonces esa sociedad ya no le daba tiempo de quedarse en bucles mentales, de ponerse a pensar en que la vida, tal cosa, sino que las mujeres y los niños, que fueron los únicos que quedaron vivos, ¿sí? Se tuvieron que poner a construir esas ciudades, esas sociedades desde cero, desde el polvo, ¿sí? Y en unos 20, 30, 40 años los convirtieron en potencias mundiales. Ya sabemos cómo Japón y Alemania son ejemplos de productividad y de una sociedad pujante, que ya hay unos temas psicológicos por ahí. Bueno, eso ya es otro tema para otro video, si quieren, pero lo importante es concentrarnos en que salieron de su caos y resurgieron como grandes potencias mundiales, ¿sí? Entonces, bueno, hablemos de un punto 8. Patrones de conducta que magnificamos el dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, o sea, está bien, sufrimos unas dificultades, ¿sí? Pero nos concentramos el dolor y lo estamos magnificando como si fuera la cosa más impresionante de este mundo, el dolor más grande, y le estamos dando fuerza, o sea, le estamos alimentando día a día al considerarlo una cosa impresionantemente dura, difícil, imposible, ¿sí? Que nadie está diciendo que no lo sea, pero no podemos seguir alimentando ese tipo de patrón de conducta, ¿sí? No podemos seguir pensando así, porque estamos dándole fuerza a una cosa y al mismo tiempo nos la estamos quitando a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué bueno puede salir de ahí? ¿Sí? No puede salir muchas cosas buenas concentrándonos únicamente en que esa cosa es difícil, de que no hay modo, de que no hay oportunidades, todo así, sí, alimentando la dificultad, ¿sí? Y quitándonos el valor a nosotros mismos, es que no puedo, es que no soy capaz, es que no sé, es que se me es difícil, no, es que es terrible, o sea, es un terrible modelo, sí, es un terrible modelo de vida, sí. Hay que cambiar algo ahí, tú no puedes simplemente alimentar y aumentar tu tristeza y tu desgracia y quitarte poder a ti mismo, sí. Lo que tienes que hacer, el modelo correcto, es quitarle fuerza a las cosas y decir, no es tan importante, no es tan difícil, vamos a ir poco a poco, vamos a intentarlo, voy a hacer ciertas cosas y voy a concentrarme en mí mismo, cómo puedo aumentar mi confianza, cómo puedo generar más valor, cómo puedo, con generar valor me refiero a hacer cosas que te aumenten la autoestima, ¿sí? De eso hablaremos entonces en la clase siguiente. Y hablando de clase siguiente, bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos, entonces continuemos entonces en la próxima clase hablando de 17 claves para la salud emocional.